Lo confirmaba la ejecutiva federal del PSOE en su reunión del pasado lunes. El tinerfeño Héctor Gómez asumía la portavocía del partido en el Congreso de los Diputados en sustitución de Adriana Lastra, hombre de confianza de Pedro Sánchez, que ahora tiene por delante una difícil tarea: establecer consensos para sacar adelante los principales proyectos que se ha marcado el Gobierno. Héctor Gómez Hernández tiene 42 años y es natural del municipio tinerfeño de Guía de Isora. Graduado en Derecho, licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Turismo, Gómez ha desarrollado su trayectoria profesional tanto en el ámbito privado como en el público. Su carrera política comenzó en el Ayuntamiento de Guía de Isora, de la mano del actual presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín. Prometo, por mi conciencia y honor. En 2015 da el salto a la política regional como diputado del Parlamento de Canarias, donde permaneció hasta 2018, tras lo que fue elegido director general de Turespaña, el Instituto Nacional de Turismo. Cercano a Pedro Sánchez, actualmente es diputado en el Congreso, donde acaba de ser elegido portavoz del Grupo Socialista. Además, es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE como responsable de Relaciones Internacionales. Saludamos ya a Héctor Gómez, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que nos acompaña esta mañana en Buenos Días Canarias. Señor Gómez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, enhorabuena por ese puesto. ¿Cómo ya le llegó la propuesta? Bueno, directamente del presidente y secretario general Pedro Sánchez. Hace escasos días me trasladaba su deseo de seguir en una línea de renovación, iniciada también en el Ejecutivo hace fechas recientes, justo antes del inicio del periodo de verano. Y le ha dado continuidad en las dos cámaras, tanto en el Senado, con la entrada de Eva Granados, y en el Congreso, en mi caso. Con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir impulsando iniciativas que beneficien a España desde el consenso, intentando dialogar con todas las formaciones políticas, que es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Diálogo, interlocución y sacar adelante de entrada los presupuestos generales del Estado del próximo año. Instrumento fundamental para seguir avanzando en la recuperación económica provocada la crisis de la COVID, ¿no? Bueno, iremos por partes desglosando algunas materias, señor Gómez, pero su nombramiento lo convierte en el primer portavoz canario en el Congreso, una responsabilidad para la defensa también de los intereses de Canarias y también lo que respecta a las siglas de su partido en las islas, ¿no? Es cierto, es la primera vez que un canario asume esta responsabilidad. Pero, bueno, en cualquier caso, la interlocución siempre ha sido extraordinaria con el presidente del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres, con los diferentes consejeros, también con responsables insulares, locales. Bueno, vamos a seguir trabajando con mucha intensidad. Canarias está en una senda ahora mismo de sentar las bases de una recuperación sólida. Todo pasa, evidentemente, por superar esta terrible crisis sanitaria, la mayor en los últimos 100 años, con un impacto tremendo en todos los ámbitos, y se están sentando las bases para esa recuperación en materia de conectividad. El turismo poco a poco va dando señales de recuperación y eso es una muy buena, digamos, que señal que nos orienta a pensar que pronto, el próximo 2022, si todo transcurre como prevemos, como está dentro del marco de la recuperación, vamos a alcanzar niveles de PIB previos a la pandemia y eso es una muy buena señal. Usted habla precisamente de establecer consensos. Esos consensos también tienen que darse entre los propios socios de gobierno, teniendo en cuenta también en la altura de la legislatura que nos encontramos, a medida que se acercan las elecciones, pues también esos consensos tienen que estar dentro del seno del gobierno, ¿no? Sí, un gobierno de coalición, donde acordamos y se marcó una hoja de ruta. Tengo que decir que no hemos llegado al ecuador de la legislatura y ya se ha alcanzado un 34% de los objetivos establecidos en ese acuerdo de gobierno. Por lo tanto, evidentemente se pueden plantear aspectos sobre los que hay que dialogar, sobre los que hay que buscar consenso, pero en líneas generales hacemos una valoración muy positiva del gobierno de coalición. Bueno, hay que buscar la estabilidad seguro del gobierno para precisamente cumplir el objetivo de llegar al final de la legislatura, señor Gómez, pero también su labor, como usted decía, de tender puentes con la oposición, con otros partidos que forman parte del Congreso de los Diputados, y entre ellos la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, que ha sido noticia esta misma semana. Bueno, es curioso, ¿no?, porque más de 1000 días que se prolonga ya una situación de anomalía, ¿no?, en el Consejo General del Poder Judicial. El propio presidente ha trasladado su enorme preocupación por no alcanzar acuerdos, ¿no?, y no poder dar un paso al frente y renovarlo. Estamos fuera de la Constitución. La Constitución mandata precisamente al diálogo, a la interlocución para poder renovar los órganos. Lo desarrolla una ley de 1985 que emana de la Constitución, evidentemente. Y nos encontramos un Partido Popular que no quiere dialogar, que no quiere interlocutar, que pone condiciones que sabe y es conocedor que son inalcanzables. Y lo que pretende el Partido Popular es cambiar las reglas del juego cuando se está jugando el partido.
Cuando el Partido Popular ha gobernado, nunca ha atendido a un criterio de modificar las reglas del juego, cuando ha contado con mayorías absolutas, cuando ha gobernado. Por lo tanto, no entendemos por qué siempre ha actuado el Partido Socialista con responsabilidad, estando en oposición, estando en gobierno. Por lo tanto, la deriva del Partido Popular de Pablo Casado nos lleva a pensar que no solo están haciendo una oposición al gobierno de España, están haciendo oposición a España. Y eso, desde luego, nos preocupa. En el día de ayer, en Europa, hacía declaraciones durísimas contra la actuación del Gobierno de España. Un líder de la oposición que intentó torpedear por todos los medios la acción del presidente del Gobierno para conseguir los fondos europeos de la recuperación económica. Un líder de la oposición que torpedea las acciones del Gobierno, por ejemplo, en las relaciones con Marruecos. O pone en tela de juicio la actuación del Gobierno y de la propia Unión Europea en la crisis de Afganistán. Desde esa perspectiva, la ciudadanía espera altura de miras en los políticos. Espera generosidad, entendimiento, diálogo. Y lo que nos encontramos es un líder de la oposición orientado a la confrontación. Claro, y la gente se pregunta, la ciudadanía, ¿qué solución queda? Que dimitan los vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque luego cala en la población, señor Gómez, el hecho del descrédito a la política y también de que los órganos de justicia, los que se encargan de justicia, pues tampoco les generan confianza, ¿no? Evidentemente, se establece un escenario de desconfianza absoluta. Además, toda vez que nadie entiende que después de 1000 días los responsables políticos, los líderes de las diferentes formaciones políticas no sean capaces de alcanzar acuerdos. Eso es una mala señal y un mal mensaje, ¿no?, que se traslada a la opinión pública. Pero es importante que se sepa, que conozcan de primera mano quién dificulta estos acuerdos. Porque no es solo el Consejo General del Poder Judicial, es el Tribunal Constitucional, es el Defensor del Pueblo y tantas otras necesidades que ahora mismo demanda la ciudadanía, el conjunto del país, y con la que no contamos con el apoyo y el respaldo del Partido Popular. Y pongo un ejemplo. Aprobamos un decreto para canalizar los recursos europeos para gestionar en España, 140.000 millones de euros. No contamos con el respaldo del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. En el día de ayer, Pablo Casado, en Europa, dibujaba un escenario completamente contrario, trasladando a la opinión pública que apoyó desde un primer momento al Gobierno de España. Nos preocupa esa terrible realidad de confusión y entender que la mentira es válida para todo. Y en una situación como esta, no nos olvidemos, en una terrible crisis económica provocada por una crisis sanitaria sin precedentes, necesitamos altura de miras y responsabilidad política. Bueno, hablemos también de los presupuestos generales del Estado. Sabemos que hay que buscar consensos para poder sacar adelante esas cuentas para el próximo año. Pero claro, luego se encuentran precisamente con esos grupos que dicen que hay de lo mío, ¿no? Porque al fin y al cabo todos tiran para sus comunidades autónomas y en ese sentido le espera un largo proceso de diálogo por delante. Señor Gómez, en ese proceso pues están los independentistas catalanes y parece ser que no lo están poniendo nada fácil con lo que está pasando con la ampliación del aeropuerto del Prat. Bueno, el Gobierno de España cumple con el Gobierno de Cataluña. De hecho, incorpora una partida importantísima de 1.700 millones de euros en el instrumento que recoge las inversiones plurianuales en la red aeroportuaria de nuestro país, pero no ha habido suficiente consenso dentro del Gobierno, no han articulado, digamos, que la estrategia para poder llevar a cabo ese proyecto y ya se ha comunicado por parte del Gobierno de España que paraliza esta iniciativa hasta que no busquen una solución. Yo creo que aquí cada uno tiene que hacer su tarea, tiene que hacer su trabajo y no ha sido el caso en este caso del Gobierno. En cualquier caso, seguimos adelante con el proceso de diálogo, de buscar entendimiento, acuerdo, no solo con las formaciones que representan y que están representadas en el Congreso de los Diputados y también en el Gobierno de Cataluña, sino evidentemente entre los gobiernos, entre los ejecutivos. Es nuestro propósito y esperamos y deseamos que busquen una solución. ¿Y se puede derivar esa financiación para el aeropuerto Tenerife Sur, como reclama la patronal hotelera? Tengo que decir una cosa, ese documento que incorpora estas partidas, 1.700 millones y tantas otras, no es definitivo. Es un documento en el que trabaja AENA, pero que no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, hay espacio para incorporar otras necesidades. En concreto, el aeropuerto Tenerife Sur es un aeropuerto, diría, principal dentro de la red aeroportuaria de nuestro país y que cuenta con precisamente partidas, más de 40 millones de euros, para diferentes actuaciones, entre otras la redacción, honorarios de redacción, un importe aproximado de 3,5 millones de euros de lo que sería la modernización del aeropuerto, que ya va siendo hora y es muy necesario que se lleve a cabo. Y ahora, como portavoz en el Congreso, portavoz canario, señor Gómez, también muy atento, seguramente lo reclamarán desde su partido, desde Canarias, el hecho de que se cuente con la agenda canaria y sobre todo que se cumpla con el REF. Bueno, siempre es una realidad, incluso superando lo establecido en el REF. ¿Quién puede decir
que los recursos extraordinarios que han llegado a Canarias para hacer frente a este bloqueo provocado por la crisis sanitaria no es un extra a la gestión, no es un apoyo extra a los recursos europeos y tantas otras cosas. Evidentemente hay situaciones que, bueno, en las que puede haber diferentes criterios de ámbito jurídico o político, pero estamos por la labor de facilitar, desde luego, la acción del Gobierno de Canarias cumpliendo el REF y cumpliendo cuantos acuerdos estén establecidos entre las administraciones para impulsar el desarrollo de Canarias, evidentemente. Pues Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Un placer, días. muy buenos días.